Hola, muy buenos días. Pues sean bienvenidos una vez más a nuestro seminario semanal. En esta ocasión será impartido por la estudiante de doctorado, candidata a doctora, la maestra en ciencias, Ana Imelda Martínez Salcido. Ella se encuentra en las etapas finales de su doctorado. Adelante, Imelda, bienvenida. Muchas gracias por aceptar compartirnos un poco de tu trabajo. Ok, muchas gracias, Víctor. Pues buenos días a todos, antes que nada. El día de hoy, bueno, pues ya me presento, Víctor. Mi nombre es Ana Imelda Martínez Salcido. Durante el trabajo de doctorado, los estudios de doctorado, me encontraba estudiando lantánidos en macroalgas del Golfo de California, áreas específicas de Mazatlán y algunas zonas de La Paz. Pero en esta ocasión les voy a compartir un poco de la información de contaminantes radioactivos en sistemas acuáticos, origen, comportamiento y efectos, ya que este trabajo que les comparto lo presenté también como parte de un trabajo del posgrado y me pareció muy interesante, pues también que no se quedara ahí en el baúl de recuerdo y bueno, pues para difusión, ¿no? Sí me preparé algo para estos temas. Entonces, ahora sí, comenzamos. Bueno, la importancia de los radionúclidos o también elementos radioactivos. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? ¿Cuál es su importancia? Bueno, pues como observamos en las imágenes, la generación de energía, y es conocido por todos que existen plantas de energía nuclear que generan electricidad y eso a su vez genera energía eléctrica, bueno, más bien la energía eléctrica que llega a diferentes partes, a diferentes hogares alrededor del mundo. También tiene aplicaciones médicas, tales como trazadores para encontrar algún tumor en el cuerpo humano, como la aplicación de algunos también tratamientos radiactivos contra el cáncer. Eh, Otras aplicaciones son, o más bien se encuentran en el área de hidrología. Hay algunos elementos radiactivos que se utilizan como trazadores y así poder encontrar el camino que siguen ciertos sistemas de agua, sobre todo agua subterránea, y cómo es que llegan o se movilizan de una parte hacia el mar o cuál es su ruta. En la minería, bueno, también son utilizados estos elementos radioactivos. En el ambiente también tiene aplicaciones, además de los de contaminar, de los de contaminación antropogénica, también pueden ser utilizados ciertos isótopos radioactivos para encontrar cuál es una fuente antropogénica de algo. También como un trazador, podemos poner un isótopo radioactivo en ciertos lugares, marcar ciertas masas de agua y saber cuál es la ruta que tomaría cierto contaminante en el ambiente. En la industria también tienen amplias aplicaciones los diversos radionúclidos y bueno, también en exploraciones espaciales son utilizados estos elementos y bueno, pues entendemos que el desarrollo de tecnología espacial, bueno, pues es como nos va llegando a nosotros también esos desarrollos en aplicaciones más prácticas como medicina, hidrología y energía. Siguiente. Antes de comenzar, vamos a poner en contexto sobre los tipos de radiación. Y bueno, existen para los elementos radiactivos la radiación ionizante, tres tipos de emisión de radiación. Y estos son para un isótopo inestable o un radionúclido que se caracteriza por tener un núcleo con exceso de energía que puede ser emitida pues, en estos tipos de radiaciones. La radiación gamma, que son partículas de energía, también en radiación alfa, y que son partículas subatómicas, y también en radiación beta. ¿Cuál es el alcance de ese tipo de radiación?
tenemos aquí una comparación de qué tanta penetración tienen estas partículas. Ejemplo, las partículas alfa las puede tener un simple pedazo de papel. Sin embargo, las partículas beta pueden atravesar una hoja de papel y pueden ser detenidas por una hoja de aluminio delgada. Los rayos, la radiación gamma o los rayos gamma pueden atravesar papel y aluminio y una capa gruesa de plomo es lo que los puede detener ese tipo de radiación. Ahora sí que voy a comentar la caricatura de Superman, creo que sí era Superman, que utilizaban una caja de plomo gruesa para guardar kriptonita. Pues si lo traemos aquí ya al lado de la Academia Científica, esas caricaturas tienen algo de, bueno, utilizan algo de lógica en cuanto a la radiación gamma. Una caja de plomo puede resguardar o no va a poder atravesar esas partículas radiactivas gamma a través de una gruesa capa de plomo. Tenemos aquí unos términos como el tiempo de vida media, en el caso de los radionúclidos, que es el tiempo necesario para el decaimiento de una cierta cantidad de material radioactivo. ¿Cuánto tiempo se tarda en reducirse a la mitad una cantidad de material radioactivo? ¿Cuáles son los orígenes de los principales radionúclidos? Y bueno, aquí tenemos una clasificación que son los radionúclidos naturales dentro de los antropogénicos, los no naturales, perdón. Dentro de los radionúclidos naturales tenemos los radionúclidos primordiales y dentro de estos están los primordiales no seriados y los seriados. Dentro de los primordiales no seriados encontramos isótopos radioactivos o radionúclidos como el potasio 40, el rubidio 87, el samario 147 y el lutecio 176. La característica de estos isótopos radioactivos es que tienen tiempo de vida media muy prolongados y no son seriados. Esto es que si existe un decaimiento en estos elementos radioactivos, será en un solo hijo y no una cadena seriada. Los radionúclidos primordiales, estos seriados, decaen en una cadena de radionúclidos hijos. Y los ejemplos por excelencia son el uranio 235 y el uranio 236, la serie, y el torio 232. Existe o existía otro grupo de radionúclidos primordiales seriados, la del neptunio 237, sin embargo, esa ya está extinta, ya que el neptunio 237 pues tiene un tiempo de vida media más corto que el tiempo de vida de la Tierra. Por lo tanto, pues se le considera extinta. Pero tenemos a los uranios y el torio, que de estos sí todavía tenemos grandes cantidades, vaya, de estos elementos radioactivos, y conocemos muy bien a sus hijos, como el radón 228, el radio 228, el radón 222, plomo 210, polonio 210 también, utilizados en, bueno, amplias aplicaciones en la ciencia. Otro tipo de radionúclidos naturales son los cosmogénicos. Algunos, aquí en la Tierra, se forman por la interacción de los rayos cósmicos, rayos solares, con diferentes gases en la atmósfera. Tenemos o se generan moléculas de tritón, de berilio 7, berilio 10, carbono 14 y argón 39 en la atmósfera. Todo esto gracias a la llegada de rayos cosmogénicos y pues la interacción ahí, hay una generación constante en las diferentes capas de la Tierra. Dentro de la clasificación, ya dejando los naturales, de los no naturales, tenemos los radionúclidos antropogénicos. Estos son producidos por actividades humanas. Ejemplos, pues las plantas de energía nuclear y pues la detonación de bombas nucleares también.
Algunos ejemplos de los isótopos radioactivos producidos durante estas actividades antropogénicas son también el tritio, el carbono 14, el estroncio 90 y el okay. Entonces tenemos dentro de estos radionúclidos antropogénicos, encontramos el tritio y el carbono 14 que tienen orígenes naturales y no naturales, como es el cosmogénico y el antropogénico. Se conoce o se sabe que el carbono 14, bueno, tiene amplias aplicaciones, sobre todo en la datación de ciertos materiales con aplicaciones científicas. Ok, consideramos. Como ejemplo de elementos o radionúclidos naturales primordiales seriados, tenemos la serie del uranio 238 y podemos observar sus tiempos de vida media aquí, justo abajito, y cuáles son sus hijos y cómo van decayendo en elementos diferentes al perder ciertas partículas, ya sean alfa, beta o gamma, hasta estabilizarse en los elementos radiactivos, en los elementos hijos más estables, que son básicamente los plomos, es el 210, el 206, 208, 207, de este lado. Vamos a observar en la siguiente diapositiva los inventarios de radionúclidos en sistemas acuáticos. Bueno, esta fue una investigación bibliográfica y bueno, podemos observar en la parte superior cómo las pruebas con bombas atómicas, incluidas las primeras de Hiroshima y Nagasaki y las subsecuentes durante la Guerra Fría, tuvieron un aporte de radionúclidos a la atmósfera, al medio ambiente, en cantidades en becquerelios de 10 a la 20, 10 a la 18, sobre todo en yodo, en tritio, estroncio, en cesio 137, en plutonio y en carbono 14, que fueron introducidos posteriormente a la superficie terrestre y a la columna de agua, ya sea en sistemas de agua dulce o sistemas marinos. Tenemos las actividades antropogénicas, como el caso tan sonado de Chernobyl en 1986, que hasta hace algunos años tenía una contribución de 10 a la 18 becquerelios en el caso del litrio, del cesio 134, 10 a la 17 y cesio 137, 10 a la 17 becquerelios, de rutenio 106, con una aportación de 10 a la 17 y carbono 14 también como parte de este accidente. Fukushima, más reciente, en 2011, también tuvo grandes aportaciones de algunos radionúclidos estudiados hasta la fecha, como el cesio 137, el estroncio 89, 90 y el plutonio 239 y 240. Con aportaciones cosmogénicas, aportaciones cosmogénicas naturales, tenemos la presencia de tritio, 10 a la 18 becquerelios, carbono 14, que también está siendo aportado, berilio 10, berilio 7, 10 a la 17 becquerelios, aluminio, algunos isótopos radioactivos de cloro y criptón, también en grandes cantidades en becquerelio. Y estas cantidades podemos observar que son aportaciones anuales en el caso de los cosmogénicos. Y bueno, los radionúclidos primordiales y las aportaciones, ejemplo de radón, uno de los hijos de la serie de torio, de las series primordiales, con aportaciones de 10 a la 17 becquerelios.
Estas aportaciones, las que están justo arriba, ya sea por actividades antropogénicas o de aportaciones naturales, bueno, pues van entrando tanto al sistema terrestre como sistema acuático, sumado a las aportaciones que la propia litosfera tiene. En las rocas existen grandes cantidades de elementos radioactivos dispersas a lo largo del mundo y estos van generando, vaya, algunos radionúclidos y los principales son el potasio 40 y los radionúclidos hijos de la serie del uranio, del torio, que tienen grandes aportaciones similares al potasio. Estos radionúclidos tienden a movilizarse a lo largo de la corteza terrestre, como mediante movimientos de la corteza, del manto, mediante la erosión, vientos, que empieza a erosionar la roca y a movilizar esos hijos y llegar hasta los compartimientos acuáticos, en particular lagos y ríos, y uno de los principales trazadores utilizados para ver cómo llegan las aguas subterráneas a algún compartimiento, ya sea al océano o a un lago, es el radionúclido del radón 222, ya que siendo un hijo de las series del uranio y del torio, bueno, pues lo encontramos naturalmente y puede ser utilizado para trazar, vaya, el camino o la movilización de masas de agua de un sitio hacia otro. ¿Qué más tenemos? Aportaciones antropogénicas de tanto, ya en tierra, tanto de reactores nucleares, plantas de procesamiento, actividades en hospitales, que son alrededor o son cantidades de 10 a la 16 becquerelios por año, y estos son aportaciones del tritio, criptón y carbono 14. En el agua de mar se tiene un inventario, bueno, un poquito, una estimación de inventario en el agua de mar de tritio, 10 a la 18 becquerelios, berilio 7 y 10 a la 17, carbono 14, estroncio 90, cesio 137 en las mismas cantidades, más o menos, 10 a la 17 becquerelios, plutonio 239, plutonio 240. Y bueno, se presentan también eso para los compartimentos tanto tierra, agua y aire de aportaciones. También se tienen algunos estudios presentados aquí ya en términos de factores de concentración en biota marina y en biota de agua dulce. Podemos observar que los principales estudios están dirigidos a la detección de cesio 137, polonio 210, plomo y plutonio. Esto son los principales o son los radionúclidos más estudiados en biota tanto marina, en agua salada, como agua dulce. Y bueno, podemos observar que hay una alta variación entre los factores de concentración entre los distintos organismos, aves, crustáceos, fitoplancton, macroalgas, moluscos, peces, poliquetos y zooplancton. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los métodos de medición de la contaminación radiactiva en sistemas acuáticos. Bueno, tenemos que los tipos de radiación definen qué métodos de los radionúclidos van a definir qué método es el que se va a utilizar para la detección. Existen los métodos de espectrometría alfa para los radionúclidos que emiten partículas alfa, espectrometría beta y espectrometría gamma. También existe estos son los radiométricos, también se pueden ser detectados los radionúclidos por espectrometría de masas y bueno, dependiendo de las características de los radionúclidos, bueno, pues será el método a elegir para su detección. ¿Cuáles son las aplicaciones de algunos radionúclidos, en particular los seriados en estudios ambientales? Y bueno, pues uno, el trazado de descargas de aguas subterráneas. Ejemplo, el radón 222, que es ampliamente utilizado
bueno, para saber cuál es el movimiento y la movilidad de ciertas masas de agua, cómo llegan del continente a las zonas marinas, los escurrimientos también bueno, más bien de las masas de agua y cómo llegan a ciertos lugares, en particular a los mares. También está cómo sucede o cuál es la movilidad, cuál es el intercambio gaseoso aire-agua. Para eso se utilizan tanto elementos radiactivos como el berilio 7 y plomo 210, que en particular, bueno, este también es seriado, perdón, y llega de la atmósfera a la columna de agua y posteriormente al sedimento. En particular, en estas capas, tanto en la atmosférica como en la capa superficial del agua, bueno, ahí es donde podemos utilizar el plomo 210 o berilio para ver cuál es el intercambio gaseoso aire-agua. La 3, por mezclas verticales o la captura. Eh, cuando se atrapan bueno, cuando son atrapados los elementos radioactivos en la columna de agua, ya sea por materia orgánica u otras partículas, óxidos de hierro que pueden estar por ahí, bueno, pues hay una mezcla vertical o un transporte en la columna de agua de la parte superficial a la parte media, y esto, bueno, varía dependiendo de las características físicas y químicas del elemento radioactivo y cuáles sean las características físico-químicas de la columna de agua. Un ejemplo de esta captura es la presencia de uranio 238 o uranio 235 y los torios. El uranio tiene un comportamiento conservativo en la columna de agua. Esto quiere decir que tanto en capas superficiales del agua como en capas medias y capas bajas, la concentración de uranio no varía tanto respecto a de manera vertical. Sin embargo, el torio tiene un comportamiento no conservativo, se comporta como un nutriente o adopta adopta el comportamiento nutriente de algún nutriente presente en la columna de agua. Si hay demasiada actividad fotosintética, es posible que haya unas bajas y subidas de torio, o también la presencia de material orgánico disuelto en material orgánico por ahí en la columna de agua tiende a tener el mismo comportamiento o un comportamiento respuesta al material que está presente en la columna de agua. La aplicación 4 de sedimentación, pues el plomo 210 es uno de los más utilizados para el fechado, para conocer o la estimación de cuándo llegó un contaminante o cuándo llegó cierto sedimento en la columna valla sedimentaria, y esto se realiza a través de, bueno, pues la toma de núcleos de sedimento, tanto en lagos, en lagos, en zonas marinas. Aplicaciones de radionúcleos antropogénicos. Bueno, los anteriores fueron naturales, son los radionúcleos seriados de el uranio, el torio y algunos naturales cosmogénicos. Pero ¿qué pasa con los antropogénicos y cuáles son sus aplicaciones? Algunos, como el estroncio 90, el carbono 14, el tritio, el yodo 129, cloro y algunos cesios, como el 134 y 137, son utilizados para determinar casos de mezcla, sobre todo entre la atmósfera y el agua. Otros son utilizados en el estudio de captura de partículas en la columna de agua, como el americio 241, el cesio 144, el cerio 144 y el rutenio 106, además de los plutonios 239 y 240. Estos elementos en particular, esos radionúclidos, tienen un comportamiento tipo nutriente como el torio en la columna de agua.
dependiendo de los nutrientes y la actividad, ya sea biológica o de las propiedades físico-químicas de la columna de agua, estos tienen una respuesta, bueno, pues a la presencia de tales o cuales elementos o compuestos en la columna. Es por eso que son utilizados para esos estudios. Como ingesta, más bien varios estudios de ingesta biológica, en varios estudios de ingesta biológicas se utilizan los radioisótopos o los radionúclidos de carbono 14. Otros estudios, como los de sedimentación, acumulación y mezcla, utilizan los radionúclidos como el cesio 134, 137, el americio 241 y el plutonio 239, 240. Para el fechado, bueno, pues son bien conocidos el carbono 14, el cesio 134, 137 y los plutonios 239 y 240. Los mecanismos, ahora sí que cambiamos un poquito, los mecanismos de decaimiento radioactivo en la generación de procesos geológicos. Como vimos en gráficas anteriores de las contribuciones de radionúclidos, uno de los aportes o de los grandes aportes de radionúclidos en la Tierra se encuentra en la litosfera. Y bueno, la litosfera, bueno, ahí observamos que hay gran cantidad de uranio, torio, en los cuales no se detienen los mecanismos de decaimiento. Se siguen generando las cadenas o las series de estos elementos radioactivos, siguen teniendo hijitos, siguen transformándose, siguen emitiendo tanto partículas alfa como beta, y estos procesos de cadenas radioactivas generan grandes cantidades de energía, lo que también es considerado como un aporte para el calor que existe en el manto o donde se encuentran estos elementos radioactivos. Y así, las grandes aportaciones de radionúclidos generan, o más bien son causantes en una parte de estos movimientos en el manto terrestre. Uno de las salidas o uno de los aportes en gran medida son las chimeneas hidrotermales. Aquí ejemplificamos una chimenea hidrotermal y cómo el flujo caliente de material que también tiene radionúclidos empiezan a salir o a ser emitidos mediante las chimeneas hidrotermales grandes cantidades de radón 220, entre otros elementos y otros iones a través de las fumarolas de las chimeneas. Hay un intercambio también aquí con otros elementos en la columna de agua. Hay sedimentación de estos materiales y hay un intercambio de flujo con la columna de agua, dependiendo de las corrientes y las condiciones de la columna de agua entre sedimento y la columna, y que empieza a movilizar desde el fondo terrestre, más bien del fondo submarino, hacia la columna de agua, y son las aportaciones que observamos ahí, en el particular de radón 222, de la corteza terrestre del fondo submarino a las zonas marinas, al agua. ¿Cuál es la influencia de los radionúclidos, o cuál es la influencia sobre los radionúclidos eh, de, de la zonificación física y biológica en el mar, en las zonas marinas? Podemos observar aquí que tanto para al igual que para otros contaminantes, la transferencia de calor, las precipitaciones, los vientos que mueven esas masas de agua de manera superficial, la radiación, aerosoles de agua, intercambio gaseoso de atmósfera, agua, la evaporación, las aportaciones de ríos, los cambios de mareas, el rompimiento de esa superficie, de las aguas superficiales, las mezclas, y aquí representado como el transporte de Ekman, las ondas superficiales,
las capas, también la termiclina, las urgencias que pueda haber, todos estos movimientos, la picnoclina también, todos estos movimientos de transporte de masas, mezclas que son internas y también movimientos en movimientos de la corteza terrestre hacen que los radionúcleos se distribuyan de tal o cual manera, hacen que también varíen en su concentración, ya lo platicamos respecto al torio, los isótopos, radioisótopos del torio, que tienen un comportamiento tipo nutriente, que también depende de qué cantidad de nutrientes presentes o de otros iones que estén en la columna de agua y va a determinar la concentración o no de estos radionúclidos. El movimiento, vaya, la movilidad de estas masas de agua en estos ecosistemas marinos en el océano, depende, vaya, de todos estos, de la zonificación física. De la biológica, bueno, pues también los microorganismos o los organismos que hayan asimilado o que hayan concentrado ciertos radionúclidos, bueno, también tienen una influencia sobre la distribución de esos radionúclidos. Si hay fitoplancton o zooplancton que estén consumiendo o que hayan acumulado, que hayan ingerido estos radionúclidos, bueno, pues tendrán tanto bueno, habrá una zonificación tal vez vertical de algún fitoplancton o de algunos organismos que estén en la columna de agua de manera más superficial y en determinado momento bajen a capas más bajas, más profundas de la columna de agua y ahí habrá una distribución de radionúclidos de manera vertical, un transporte. En organismos más grandes, bueno, hablando de organismos más grandes como el atún, son muy utilizados para observar la transportación vertical, en específico del radionúclido cesio 137-134. Los atunes, vaya, recorren grandes distancias y, ¿cómo se dice? Y un ejemplo del transporte horizontal de estos grandes organismos marinos son los estudios realizados posteriores a el evento de Fukushima en 2011. En la zona, en el Pacífico, en la zona de Japón, se recolectaron algunos atunes, más bien me hicieron la medición de radionúclidos en atunes y vieron cómo esos fueron movilizándose hasta el Pacífico del lado americano, del continente americano, y vieron cómo había una movilidad vertical a lo largo del Océano Pacífico, sirviendo como un trazador y bueno, considerando cuál puede ser la movilidad de estos elementos mediante el uso de organismos vivos, en el particular los grandes como son los atunes. La importancia de los organismos marinos en la distribución de los radionúclidos introducidos en sistemas acuáticos. Y bueno, tenemos aquí, bueno, ejemplificado una red trófica pelágica. Podemos observar aquí organismos de fitoplancton, zooplancton, la red pelágica, bueno, cómo son consumidos por algunos pececitos o peces más grandes, como el cesio 137 es uno de los más utilizados en la migración horizontal, utilizado para ver cuál es la movilidad de estos pececitos, cómo llega este radionúclido antropogénico de una masa de agua a otra. Tenemos de este lado también la migración vertical, una red trófica béntica, como el fitoplancton y el hundimiento de algunos organismos planctónicos en la columna de agua provocan una movilidad en radionúclidos, en particular del torio 234, que es el radionúclido más estudiado al respecto, o también algunos
hijos del uranio 238, ya en zonas más profundas, cómo conectamos la red trófica pelágica mediante la migración vertical con la red trófica béntica de algunos de estos organismos que son de zonas más profundas. Y bueno, la movilización de los radionúclidos a través de la cadena trófica. Tenemos una ejemplificación de algunos depredadores tope y cómo, bueno, depredadores de algunas cadenas de los radionúclidos y cómo se comportan, cuáles son los, los factores de concentración como del radionúclido respecto a, por ejemplo, otro contaminante como el DDT. Y bueno, la bioacumulación, como la mayoría de los contaminantes o del elemento estudiado, elementos o iones estudiados, compuestos estudiados, depende de el organismo, qué especies se está estudiando o especies se están estudiando, del nivel trófico, de las condiciones biológicas, fisiológicas, de las propiedades físicas y químicas del elemento a estudiar. No es diferente, es diferente, vaya, si estudiamos el cesio 137 al torio 234 o al estroncio 100, algo al estroncio 90. ¿Cuáles son los parámetros ambientales en la columna de agua? Si en el caso de estudiar organismos marinos, ejemplo, las temperaturas, la salinidad y otros. Y bueno, pues la biota acuática transporta radionúclidos, como lo vimos en los ejemplos anteriores, de manera horizontal y vertical mediante las migraciones, ya sea por organismos tope como el atún o migraciones verticales en el caso de algunos organismos de plancton que conectan las redes tanto tróficas, tanto pelágicas como bénticas. Y bueno, ¿cuáles pueden ser los efectos de los radionúclidos en la biota marina? Bueno, esto depende del tipo de radiación emitida por el radionúclido, ya que algunos emiten, vaya, tanto partículas alfa como beta, o solamente una, o algunos rayos, solo rayos gamma, en alguna paso de la cadena seriada de decaimiento. Y bueno, estos efectos pueden ser deterministas y estos efectos se incrementan con la dosis. Los efectos deterministas dependen de la dosis a la que se ha expuesto el organismo. Están los efectos estocásticos y estos son independientes de la dosis. Con una sola exposición a un radionúclido hay posibles efectos en la salud. Y bueno, ¿cuáles son los efectos? Cáncer en el caso de los humanos o defectos hereditarios también, mutaciones genéticas, esto en los estocásticos. Y bueno, los efectos de la exposición a radiación ionizante o a radionúclidos, bueno, en diferentes organismos. Y bueno, tenemos las dosis letales agudas en Graves, y esto depende del organismo. Podemos observar que las dosis letales agudas, o más bien que los organismos más sensibles son los mamíferos, algunas aves, anfibios, los reptiles, peces, plantas, bueno, grandes plantas, grandes organismos fotosintéticos, y los menos sensibles o los más resistentes, vaya a los efectos de los elementos radioactivos, son las bacterias, protozoarios, algunos moluscos, insectos, y bueno, esto es generalizado, pero con esta gráfica podemos observar cuáles son los más bien, cuáles son los más sensibles y cuáles son los más resistentes a altas dosis de radioactividad. ¿Y cuáles son los estudios pendientes de los radionúclidos? Bueno, pues estudios de transferencia de radionúclidos en redes tróficas. Sí hay estudios, solo que falta aplicar falta aplicar
alguno de estos radionúclidos para mejorar los estudios, sobre todo en zonas, bueno, en zonas como Japón, Estados Unidos, creo que sí he leído algunos estudios, pero en México creo que son escasos, no recuerdo alguno donde realmente se haya aplicado radionúcleos en la transferencia de una red trófica. Tal vez estudios aislados en organismos, pero no relacionados con en una red. Algunos estudios sobre exposición crónica radiológica en la biota marina bajo condiciones naturales y condiciones de laboratorio. Y hacer más estudios también en zonas geográficas más amplias. Podemos observar, no sé si alcanzan a observar en este mapa mundi, que concentran los estudios de radionúcleos en ciertas zonas, en Rusia, bueno, y en ciertas zonas de Rusia donde fueron detonadas grandes cantidades de ojivas nucleares, eh, en China también, en India, algunas zonas de África, en las zonas del Pacífico también, donde fueron detonados, donde se realizaron los ensayos de bombas nucleares durante la Guerra Fría, en Estados Unidos también, en estas zonas desérticas donde también fueron detonadas algunas ojivas, Australia, pero hay muchos espacios en blanco donde no hay estudios relevantes respecto a los radionúclidos, no hay esa concentración. Y no es que no existan, que no haya radionúclidos en esas zonas. Como pudimos observar en, eh, en las gráficas de movilización, en las imágenes de movilización, los radionúclidos también están en la atmósfera y llegan del hemisferio norte a los polos. Es posible que al igual que otros contaminantes, no es posible, como otros contaminantes, los radionúclidos pueden llegar a zonas pristinas. La tendencia es la movilización de zonas más contaminadas a las zonas pristinas y ahí es donde hacen falta más estudios sobre radionúclidos. Y bueno, bueno, por mi parte sería todo. Este fue una pequeña charla sobre radionúclidos y, bueno, cosas básicas que se está haciendo, que se ha hecho por ahí en el mundo respecto a los estudios. Ok. Y bueno, como dato extra, ahí tenemos una gráfica sobre la exposición de radiación, cómo varía, vaya, de un año a otro y cuáles son las principales fuentes de radiación ionizante que nos afecta. Podemos observar que es en un organismo, sí, tanto en fuentes médicas como naturales, que es el radón que está en viejecito, consumo de productos, externas y cósmicas. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Imelda. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario para Imelda? Adelante. Quisiera más o menos. Sabemos que en México, bueno, hace años, está sucedido del cobalto 60, cuando resulta que desmembraron un equipo médico y que creo que a la postre esto pudo tener repercusión en las construcciones que han sido impregnadas por el cobalto 60. No sé si se han hecho estudios con este isótopo, no sé, para cuestiones marítimas. Ok. No sé casi no te alcancé a escuchar, pero escuché algo ay, ¿me podrías repetir? Perdón, es que no, casi no te... O sea, escuché algo como de cuestión. Así, perdón. Hace unas décadas lo que tuvo repercusión lo del cobalto 60, que un equipo médico que fue... ¿De nuevo? Por favor. Sí, hace unas décadas, el cobalto 60. No sé si hay estudios en este caso de los efectos que pueda tener precisamente el cobalto 60 en cuestiones marítimas, lo que tú has estado trabajando.
Ok. Sobre, bueno, respecto a ese caso, no leí que hicieran estudios en el momento. Bueno, yo creo que sí. Pero en cuestiones sobre el cobalto, no. Cobalto 60 no encontré en la revisión bibliográfica en cuestiones marinas, no encontré un trabajo de cobalto 60 en particular. Pero respecto a ese tema del Chernobyl mexicano, que es bien conocido por todos, espero, porque creo que produjo más contaminación que las emisiones de Chernobyl en su momento. Fue un caso que se dejó pues a la buena de Dios. No hubo estudios hasta que se descubrió y pues no se sabe todavía cuál fue la distribución o la movilización de tantas varillas con cobalto 60. Pero no he encontrado, no he visto estudios de cobalto 60 en zonas marítimas. Gracias. Uh-huh. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Imelda? Bueno, Imelda, por ahí mencionaste muchas veces radioisótopos, isótopos. Me gustaría que nos recordaras un poquito qué es un isótopo para las muchas personas que aquí vemos que no nos acordamos de qué es un isótopo como tal. Ah, ok. Bueno, pues un isótopo, o más bien los elementos, como observamos en la tabla periódica, hay un montón de elementos, ¿no? Entonces, si observamos en la tabla periódica la masa atómica de un elemento en particular, algunos tendrán un número cerrados en masa y algunos otros tendrán, no sé, 35.99 de masa. Entonces, los isótopos de un elemento son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a la tabla periódica y observan esa masa atómica y cuando ustedes vean un número promedio, quiere decir que ese elemento, bueno, esa es como mi forma de detección. Ese es el promedio de las masas de los isótopos de un elemento en particular. ¿Como cuál? Como el cloro, como el carbono. Bueno, en repetidas ocasiones mencioné el carbono 14, pero el más estable y el más conocido es el carbono 12. También está el carbono 13 y también el carbono 14. Entonces, un promedio de las masas atómicas de estos isótopos nos da la masa vaya promedio que aparece en la tabla periódica. Pero los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Los átomos de un elemento, como sabemos, cuentan con un número de protones y un número de electrones. La diferencia entre isótopos está en el número de neutrones. Es donde puede variar la diferencia de esa masa atómica. Los elementos, más bien los isótopos de un mismo elemento varían en su masa y en particular varían en el número de neutrones que tienen en su núcleo. Pueden ser el mismo elemento, pero pesan más o menos. Y eso depende del número de neutrones que tengan. Y estos pueden ser estables o inestables. Los estables, pues son, bueno, los conocidos isótopos estables, y los inestables son los isótopos radioactivos. Muy bien, muchas gracias por recordarnos, Imelda. Imelda, por ahí manejabas una escala que iba como del 1 al 10,000, creo. A ver, ¿en cuál? De la resistencia de los diferentes tipos de organismos a estas señales de los radionúclidos. Cuando, por ejemplo, no sé, donde explotaron una bomba nuclear, ¿cuáles son las medidas de radionúclidos que ahí existían justo después del momento? ¿O cuánto mide, por ejemplo, si se explota una bomba atómica, ahí cuál es la radiación que existe
Pues mira, te platico. Esta gráfica que está aquí son dosis letales, están en gray. Entonces son unidades de medida, vaya, de dosis, de qué tanto te afecta una cantidad de radiación. Ahorita no tengo el dato específico de cuánto fue lo que en Chernobyl eh, eh, hubo posterior a la explosión y cuánto se sigue emitiendo porque se siguen liberando radionúcleos o isótopos radioactivos al medio ambiente. Eso no se acaba. Las grandes cantidades de material radioactivo que continúan, bueno, que están ahí, no detienen su proceso de decaimiento radioactivo. Están decayendo constantemente, están emitiendo radiación, pero en particular esto, bueno, es una peculiaridad de la radiación. El becquerelio es la unidad, vaya, de medida de radiación, pero cuando hablamos de dosis en cualquier organismo que no sea un humano, se utilizan los Gray, que es una unidad de dosis letal. Y cuando hablamos de dosis para humanos, son los sieverts, perdón. Entonces, ahorita no tengo el dato de cuánta sea la reactividad en Chernobyl o algo así, pero aquí, a ver, déjame, aquí está. Magnitudes, o más bien, en grandes magnitudes, Chernobyl, 10 a la 18 becquerelios de estos elementos radioactivos antropogénicos. Estos no estaban en la atmósfera, vaya, esas son las aportaciones desde el 86 en Chernobyl. Esas son las de Daiichi en Fukushima. Entonces, esto no existía en esa zona porque son elementos antropogénicos o radioactivos. Entonces, esta liberación, tal vez pequeños trazos, pero este es el aporte de esas actividades de Chernobyl. Bueno, que te puedo comentar que mira, si tú comparas Chernobyl, Fukushima respecto a las bombas nucleares, o sea, pues vaya que las pruebas de bombas atómicas posteriores a Hiroshima y Nagasaki fueron más contaminantes que estos dos episodios accidentales. Muy bien, pues Imelda, el tiempo se nos ha terminado, pues no queda más que agradecerte por platicarnos un poco de estos temas que para muchos de nosotros es ajeno. Muchas gracias, en los próximos días te hago llegar tu constancia. Ok. Y muchas gracias a todos por asistir, nos vemos la próxima semana. Que tengan un